Bienvenidos todos nuevamente. Dispongamos nuestra mente, nuestro corazón para el estudio de la palabra. Pongámonos sobre nuestros pies, no sobre nuestros pieses, es sobre nuestros pies. Como decían allá o dicen todavía creo, pónganse sobre sus canillas, sobre sus pies, y vamos a buscar en el capítulo 6 del libro de los Hechos, y vamos a continuar con el estudio de este precioso libro, en donde mucho nos está ayudando para entender lo que la iglesia es, mucho, lo que la iglesia significa. Y en la porción que tenemos ahora por delante, como he dicho, que el texto, el libro nos ayuda a entender lo que la iglesia es, cómo funciona. Y en esta oportunidad nos va a decir quiénes están llamados a servir. Capítulo 6, versículos del 1 al 7, dice la palabra del Señor. En aquellos días, ¿cuáles días? Bueno, cuando todo esto estaba sucediendo, el cojo ha sido sanado, los apóstoles han sido golpeados, los han metido presos. En aquellos días, en esos días también ellos no se callaban, seguían predicando. Entonces, en esos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Y mire las credenciales que Esteban tenía. Este hermano, las credenciales que tenía: varón lleno de fe, varón lleno del Espíritu Santo. Luego eligieron a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Padre, ayúdanos. Que nuestros oídos estén atentos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Solamente quiero hacer una aclaración antes de iniciar con la sección que tenemos por delante.
Y el anuncio que yo quiero hacer es que no vamos a entrar en demasiados detalles del texto, no vamos a ir a ver ahí de los griegos y de toda la gente que había huido por causa de la dispersión, de la persecución, sino que vamos a tratar de desarrollar esta sección, por lo menos este domingo, de una manera práctica. Y es muy posible que esta sección la terminemos la otra semana. Entonces este día, mi intención es que juntos veamos de que es cierto, cuando la palabra de Dios es predicada y el Señor está añadiendo a la iglesia, como se trata de seres comunes y corrientes quienes están añadiéndose a la iglesia, cada quien trae sus propias ideas, perspectivas de la vida, del evangelio, entonces hay un problema que empieza a suceder, que si tenemos 50 personas, entonces ya son 50 problemas a la vez. Y lo digo con, sensibilidad, con mucho cariño, pero a la luz de la Escritura eso es una realidad. Entonces, al acercarnos al capítulo 6, vemos a una iglesia que necesita ser organizada. Los primeros versículos nos lo dicen. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos son los seguidores de Cristo, hubo murmuración, y ahí está el primer problema. Y el problema suscita porque no hay una organización. Y esto me pudiera llevar a pensar a mí que si en caso había una organización, puede ser que la organización que había puede ser como la organización que tenemos en la actualidad en las iglesias que funcionan como tales. Por ejemplo, cuando vemos los requerimientos para un servidor, ¿cuáles son? Hay dentro de las iglesias gente que está sirviendo, gente que está actuando como oveja siendo cabra. Como dije, va a ser muy práctica esta predicación. Ellos están funcionando como un organismo. Ellos han venido a ser un cuerpo, todos los que se están agregando ahí han venido a ser un cuerpo, y eso fue algo que en ese momento revolucionó la vida de la ciudad de Jerusalén. Ellos han tenido un efecto increíble, la predicación del evangelio, las maravillas, las señales, los prodigios que Dios está haciendo a través de ellos ha sido colosal sobre la comunidad judía. Han sorprendido a los habitantes con todas estas cosas que el Señor está desplegando y está mostrando en medio de ellos. Cosas que Dios ha hecho a través de sus apóstoles. Multitudes han venido al conocimiento de la verdad. Como dije el viernes, para aquellos que no vinieron el viernes, estuvimos hablando que para este entonces es muy posible que ya había una varía de caso a caso entre los estudiosos del tema, los comentaristas. Unos dicen que podría haber doblado la membresía o los miembros de 5,000 hombres que estaban allá, se recuerdan, a 10,000. Otros dicen que pudieron haber sido unos 20,000, tomando en cuenta hombres, niños y mujeres. Pero ha crecido la iglesia. Hay una multitud, ha venido al conocimiento de Cristo. Existe entre esa comunidad que ha crecido, existe un amor genuino entre ellos. Todos los creyentes están compartiendo con aquellos que padecen necesidad. Han cultivado relaciones en el amor de Cristo, pero ¿sabe qué? Han crecido. Están vendiendo las cosas y están compartiendo, y gente ha venido a la fe, milagros, señales, prodigios, todo eso, y el Espíritu
sabe de la necesidad de que tenía que organizarse. El Espíritu de Dios sabiamente sabía que había una necesidad y esa necesidad era organizarse. Los apóstoles están predicando. La crisis aparece en el capítulo 6. Ahí aparece una crisis por si nosotros pensamos de una manera ligera lo que estaba sucediendo en el versículo 6 y lo vamos a ver más adelante, qué sucede cuando existe este tipo de comportamiento o conducta en una familia, en un trabajo, en un país y lo más principal, todo lo que esto produce en una iglesia. El Espíritu de Dios sabía la necesidad que había. La crisis aparece en el capítulo 6, pero también en el mismo capítulo aparece la solución a esa crisis y es a través de la organización. Ahí está. La iglesia está cumpliendo con el mandato de la evangelización. Cosas hermosas están sucediendo, pero han llegado al punto donde ellos necesitan una mejor estructura con la finalidad de que el evangelio, que la predicación de la palabra siga siendo efectiva en medio del crecimiento que ellos están teniendo. Entonces, hasta este punto hemos visto que la misión principal de la iglesia es y va a seguir siendo la predicación del evangelio que tanto los apóstoles como los creyentes del primer siglo abrazaron esta verdad, abrazaron con gozo, con alegría este mandamiento, lo pusieron en práctica, echaron a andar el mandato. Y nosotros, como extensión, estamos queriéndolo hacer o lo estamos haciendo de alguna manera. En las calles de Jerusalén, en muy poco tiempo comenzó a sonar el nombre de Jesús y lo que ese nombre o ese Jesús había hecho en favor de pecadores. Y en muy poco tiempo el cristianismo tuvo un crecimiento tremendo. El movimiento, como ya dije por tercera vez, se multiplicó. ¿Pero qué estaba sucediendo? Dios estaba iniciando su iglesia y había un avivamiento tremendo. Gente estaba viniendo de muerte a vida. Y lo que sucedió inmediatamente después de eso es que la gente empezó a reunirse, a compartir el pan, las oraciones, la comunión y todo esto. La gente empezó a reunirse como lo vimos en Hechos 2 y era tal el crecimiento que los apóstoles no sabían cómo gestionar el orden en la iglesia naciente, cómo organizar a esta multitud. Las cosas pareciera que se estaban saliendo de las manos. ¿Qué sucedería, hermano y hermana? Nosotros estamos el grupo que estamos. ¿Qué sucedería? Y nosotros ya como que nos acostumbramos a un mecanismo de lo que hacemos cada domingo, cada viernes, por las necesidades que hay, lo que hay que hacer y todo eso. Pero ¿qué sucedería si de repente el otro domingo tenemos 200 personas acá? ¿Qué sucedería? Si hubieran 200 personas aquí sentadas, no caben, no sé si caben o no caben 200 personas, no creo que quepan, tal vez unas 150, 100, tal vez. Ok, ¿qué sucedería si eso sucediera? ¿Quién los organiza para que se sienten bien? Eso requiriera de nosotros organización y de cuidados. ¿Dónde se sientan? ¿Quién hace esto o quién hace aquello? ¿Cuántos huérfanos hay entre esos 200 que han venido? ¿Cuántas viudas hay entre esos 200? Haciendo la analogía. ¿Alguien necesita consejería de entre estas 200 personas que han venido?
El tema del sermón es: se buscan servidores. Se buscan hombres cristianos servidores. Entre estas 200 personas, alguien quisiera ser escuchado. Entre estas 200 personas, ¿tendrá alguien que su familiar está en el hospital? Etcétera, etcétera. De manera que hay una demanda, de la demanda que existió en la primera iglesia. Ellos no tenían ningún ejemplo, ningún precedente, pues eran la primera iglesia visible reunida. No habían ejemplos a quienes copiar de todo esto. Afortunadamente nosotros ahora lo tenemos. Ahora lo que hiciéramos es: hermano, por favor, usted se encarga de esto. Hermano, usted de esto. Hermanas, por favor, se van a encargar de esta labor. O sea, porque hemos visto otros ejemplos, otros modelos de cómo la iglesia camina bíblicamente. Así que la iglesia creció en cantidades, pero también en cantidad de problemas. Y eso es que los apóstoles, al ver tanta necesidad, empezaron ¿a qué? A buscar servidores, a buscar diáconos. La diaconía es un término utilizado para los servidores, aquellos que meten sus manos, meten los hombros para que la obra de la iglesia, la obra del evangelio siga caminando. Servidores. Esta porción de la Escritura es cierto que tiene verdades absolutas, teológicas, es cierto. Pero como dije al principio, con la advertencia que hice, que vamos a tratar de hacerlo de una manera muy práctica, y es muy propicio para nosotros como iglesia en el momento que estamos, de que meditemos en estas cosas, en el proceso de crecimiento. Como también puede ser de ayuda para otra iglesia que presenta o podría presentar estas necesidades. Estas son verdades que toda iglesia fiel al mensaje necesita conocer. Hermanos, hay una bendición en el evangelismo. Dios en su palabra te ofrece muchas bendiciones espirituales, como lo vimos en la carta de Pablo a los Efesios, pero también sabemos que hay alguien que quiere destruir toda la obra que Dios levanta. Sabemos que hay alguien que quiere estorbar y que quiere impedir esas bendiciones en su vida y en la mía. Y ese es Satanás. Dios quiere edificar buenos matrimonios, matrimonios saludables, y el diablo quiere destruir esos matrimonios. Dios quiere que criemos a nuestros hijos en obediencia, en la amonestación del Señor, pero el diablo quiere destruir a nuestros hijos. Ese es el plan. Dios quiere bendecirnos y el diablo quiere destruir. Anda, ¿cómo? Como un león rugiente. Y si somos cuidadosos hasta este punto, hermanos, hemos visto algunas formas en las que el diablo ha tratado de tener el avance del reino, el avance de la iglesia. ¿Se ha dado cuenta de las estrategias que el diablo ha utilizado para atacar a la iglesia hasta este punto? Por lo menos podríamos mencionar unas 2 o 3 estrategias que el diablo ha intentado hasta este momento para detener el mensaje del evangelio. Y la primera podríamos mencionar que ha sido la persecución, ¿se recuerdan? La persecución, la aflicción en contra de los apóstoles, de los discípulos del Señor, la burla, el rechazo, la oposición. Están tratando de que no se hable más del evangelio. Ataques, así que el diablo ataca a la iglesia de esa manera, a través de la persecución. Otra manera que hemos visto que el diablo trata de detener el avance del evangelio es a través del pecado. Como lo vimos en el ejemplo de Ananías y Zafira. Metámoslo debajo del map o tapete, pues. Metámoslo ahí. Que nadie sepa, que nadie se dé cuenta. A través del pecado. Si el diablo introduce el pecado y la práctica del pecado y nosotros miramos para otro lado, nos hacemos los desentendidos y no atacamos el pecado, no confrontamos el pecado, la iglesia se ve trastocada, la iglesia pierde su misión. Porque como orábamos temprano, hermanos,
la misión de la iglesia es predicar el evangelio, pero también ese evangelio tiene que impactar mi vida y la suya para que el mensaje del evangelio sea adornado. Entonces, la persecución, el pecado oculto, y como tercera estrategia que el diablo utiliza es la división. La división. ¿Cómo destruye y cómo divide el diablo a la iglesia? La división. Y la división es, como alguien dijo, es el cáncer en la iglesia. Hemos visto que la iglesia está creciendo, miles de personas están viniendo a la fe. Y como dije, según fuentes consultadas, algunos consideran que para este tiempo ya hay millones de habitantes en Jerusalén, pero que los convertidos han alcanzado la cifra de unos 20,000 cristianos. Entonces el cuerpo de liderazgo de la iglesia se ve en un gran problema. Sí hay problema. Hay muchas personas, pero también muchos problemas. Y la pregunta primera que surge para este problema es, considerando mi vida y mi vida dentro de la iglesia, como miembro de la iglesia, aquí empezaron a haber problemas. Había multitudes, pero la multitud empezó a manifestar problemas. La pregunta es, ¿soy yo un problema en la iglesia? ¿Hay detrás de mí un problema? ¿Hay detrás de usted un problema? ¿Hay algo con lo que nosotros luchamos? Hermanos, no todos somos suaves. No todos son suaves. Digo, como si soy suave. No todos son suaves. No toda la gente es sensible. No toda la gente es dócil. Aquí había infinidad de problemas. El crecimiento trae consigo algunas dificultades. El crecimiento, de hecho, es una señal que el cuerpo está sano. Eso es bueno. El crecimiento es una señal que el cuerpo está sano, pero el crecimiento también produce dolor. Y según lo que yo estaba también leyendo, dicen algunos, que los doctores dicen que cuando un cuerpo humano está creciendo, como la de un muchacho, un niño, el cuerpo empieza a experimentar que se estiran, los huesos se están creciendo. Entonces el cuerpo, cuando crece, se producen dolores. Y lo mismo sucede con la iglesia. Cuando la iglesia crece, la multitud viene, hay más gente, entonces también hay necesidades que hay que cubrir, no necesariamente problemas, pero generalmente por la naturaleza a la que pertenecemos siempre hay algo que hay que arreglar, hay conflictos, hay problemas, hay formas diferentes de pensar. No es lo mismo, y lo podemos decir lo que somos padres, no es lo mismo tener un hijo que tener 5. Porque si tenemos uno, ahí está el solito, sentado con su juguete, no pasa nada. Júntelo con otros 3. Hay una dificultad ahí. Por eso mismo. Yo te dije, yo entendí así. Y eso fue lo que comenzó a pasar en la iglesia de Jerusalén. El primer conflicto surgió acá con el tema de las viudas. Las viudas, que en realidad lo son, dice el apóstol Pablo, que no sea menor de 40 años, ahí son viudas, porque posiblemente si tienen menos de 60 o para allá, pueda que las pasiones de esta mujer se despierten y ya no sea viuda, no actúe como viuda y todas estas cosas. Entonces a las viudas que en realidad, y mira el apóstol, que en realidad lo son, dice. Surgió ahí. Pero para poder entender un poquito esto, de qué se trataba el conflicto, es necesario mencionar algunas cosas en esto. En aquella época la iglesia estaba dividida por los judíos que habían sido dispersos. Se habían ido a otros países a causa de la persecución, y los traductores de este texto le dan el significado como un significado como este. Los judíos cristianos
de lengua griega, así que los judíos habían tenido que emigrar por la persecución a diferentes lugares en donde de alguna manera adoptaron algunas costumbres e incluso el idioma también. Tenemos entonces que muchos de ellos se habían convertido y que estaban en la misma ciudad. Algunos parece que ya eran viejos y querían pasar sus últimos días en la ciudad de donde habían huido. Entonces ahí está el contexto para entender un poquito. Entonces, como ya era gente adulta, gente mayor, mujeres que tal vez habían perdido a sus esposos por allá, han regresado viudas, y como el gobierno de turno, la sinagoga, cuando alguien se volvía un cristiano, entonces te volviste cristiano, negás el judaísmo, ok, no más ayuda. Cortada la ayuda para las viudas, y ahí es donde nace aquella situación que nosotros vemos en Hechos 2 o 3, en donde todos empiezan a vender las cosas porque hay viudas, hay huérfanos, hay desamparados, hay extranjeros. Ahí tenemos la situación. Entonces tenemos muchos de ellos que se han convertido, que estaban en la misma ciudad, estaban en el mismo pueblo. Posiblemente, bueno, de hecho estaban en la misma iglesia los judíos hebreos y los judíos griegos. Y el tema que vino a la escena fue el tema de las viudas, y en aquella época habían por lo menos 3 grupos que ya los mencioné de manera breve. Las viudas, las que no tenían esposos, los esposos son quienes tienen que traer la provisión al hogar. Eso es como se manejaba en el Antiguo Testamento. Y algunos siguen soteniendo que debería de seguir siendo así. Ahí vamos a entrar en otros detalles. Pero dicen que el hombre está llamado a modelar, a discipular, a ejercer ese dominio, pero también esa provisión sobre su esposa, sobre sus hijos. Estaban las viudas que no tenían esposos, pero como dije, que las que en verdad lo son. Estaban los huérfanos, quienes habían quedado sin sus padres por la cosa de la dispersión y la persecución y todo eso, y estaban los extranjeros. Cuando alguien llegaba de otro lugar había que ver por sus necesidades, no conocían el idioma, no conocían la cultura, y eso traía situaciones de necesidad. Familias estaban solas. Deuteronomio capítulo 10 habla acerca de estas cosas, si usted quiere leerlo, acerca de la condición de los extranjeros. Así que según lo consultado, también sugieren que desde el momento que una viuda se convertía al cristianismo, la sinagoga le cortaba la ayuda, le cerraban la mano, como dicen, le cerraban la llave de la ayuda, de la gota que caía como agua para el sostenimiento de ellos, le cortaban la ayuda social. ¿Has negado el judaísmo? ¿Has abrazado el cristianismo? Hasta aquí tu ayuda social. De manera que ellas terminaban en la calle, terminaban en necesidad, y la iglesia tenía que abrazarlas. Por eso se dan cuenta por qué aparece la primer queja, por qué están en la lista las viudas. La religiosidad les cortaba el sustento. Y es por eso, como ya vimos, la gente empezaba a vender sus posesiones, y era para poder cubrir todas las necesidades que existían entre ellos. Y lo que estaba pasando es que había 2 grupos. Habían viudas judías que pertenecían a Israel, a Jerusalén, y otras viudas que eran extranjeras, viudas griegas, y empezaron a tener roces. Empezó la situación, empezó la queja, empezó el problema. Y lo ideal ante este escenario, yo creo, como la mayoría de los que piensan bíblicamente, es: ¿tenés alguna queja, hermano o hermana? Lo ideal ante este escenario, tratándose de que había un espíritu que les estaba guiando a toda verdad,
tratándose de que representaban al Dios Salvador, tratándose que se trataba de gente piadosa. Lo ideal ante ese escenario era sentarse con ellos, orar por ellos y por la plática que se iba a tener, dialogar, hablar con los apóstoles qué estaba sucediendo, de las inquietudes que tenían, en vez de buscar una solución. Pastor, ¿está pasando esto? O Juan o Pedro, tenemos esta necesidad, falta esto acá, o cosas parecidas. Pero ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a murmurar. Y en nuestro contexto podría ser diferente. Y por la forma en la que ya nosotros malamente vivimos por un tiempo, tal vez en esta condición, se llamaban el uno al otro. Hermano, te llamo para pedirte que oremos por el hermano, por la hermana fulana. Pero en busca de esa oración y con ese pretexto nos vamos por la tangente y empezamos. ¿Y qué le pasó? ¿Qué sucedió con ella? Llegamos a la murmuración. Mire, ya se fijó la cara. Oremos por la hermana, porque el domingo andaba una cara así como se andaba enojada, andaba preocupada, no sé qué pasaba. Oremos por ella, bien piadoso parece. Pero se termina en la murmuración. Trae como resultado división. La murmuración, hermanos, arma dos bandos. La murmuración crea dos equipos. Yo voy con el hermano, hermanos, ya se fijó el hermano aquel cómo está. Entonces yo ya me estoy causando daño a mí, le causo daño al hermano y estoy dañando al otro hermano. La murmuración arma bandos, lados. Quien escucha la murmuración va a estar a favor o en contra de quien se está murmurando. Mire cómo lo dijo alguien. La murmuración es el cáncer que destruye la unidad, la salud y la armonía de una iglesia. Hermanos, yo creería que eso no es el caso de nuestra iglesia. Yo rogaría al Señor que no sea el caso mío, suyo, de nuestra iglesia. Mire lo que me encontré. Si usted y yo queremos cuidar esta iglesia, tenemos que evitar la murmuración. Y como dije, yo no creo que ese sea el caso. Y si un día se presentara un caso como ese, como usted es piadoso, lleno del Espíritu Santo, usted va a decir, queremos hablar de alguien. Traigamos a la persona de la que vamos a hablar y que se siente con nosotros. Detengamos eso. La murmuración divide, es dañina. La murmuración, encontré un significado o una definición en el griego de la palabra murmuración. La murmuración es una obra de la carne que se define como susurrar, debatir una cuestión en un tono tan bajo que parece un murmullo, quejarse, difamar a alguien. Entonces, en el lenguaje hebreo, uno de sus significados la define como queja y un informe malvado. Y en griego el vocablo se usa de calumnia o como una calumnia secreta. No estoy de acuerdo. Quejas. No me parece cómo es esto o cómo es aquello.
Y es necesaria la pregunta segunda para esta tarde. Primero, ¿represento yo un problema para la iglesia? Segunda pregunta, ¿soy yo de los que murmura? ¿Soy yo del que no estoy de acuerdo con alguien y busco padrino para que me escuche? ¿Soy yo del que cuestiono todo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y el problema no es simplemente que estoy en desacuerdo. El problema es que voy y busco a otro. Y hermanos, estar en desacuerdo es normal, es bueno. Estar en desacuerdo es bueno. El problema no es el desacuerdo. Eso hasta cierto punto es válido. Pero lo que no es válido es caer en la murmuración que sin darnos cuenta caímos en un chisme. Pero otra pregunta que surge es, ¿yo soy del que detiene la murmuración o el chisme? Porque lo correcto sería, si yo no estoy de acuerdo o si hay algo que yo estoy viendo, voy con la persona que está suscitando eso y digo, hermano, ¿me podrías explicar por qué sucede esto? O pudieras darme una idea más clara de lo que te referí con lo que estás haciendo o estás pensando hacer. Yo podría ir a alguien, por ejemplo, yo podría ir con cualquiera de los hermanos y decirle, hermano, ¿por qué pasó esto? Es lo saludable, es correcto hacerlo. Entonces, si murmuro, estoy en desacuerdo, voy por ahí hablando de una persona que no está ahí, que no la tengo enfrente y busco a alguien para contaminarlo y me estoy quejando. Y yo no sé si usted ha conocido, estoy extendiéndome un poquito con esto porque esto causó problemas en la iglesia naciente. Y ese problema sigue pasando en nuestros contextos. Y temprano dije que pasaba en el trabajo, pasaba en el hogar, pasaba. Qué feo es escuchar hablar a un esposo mal de su esposa, ¿no es cierto? A una esposa hablar mal de su esposo. A un padre hablar en mal de su hijo. A un hijo hablar en mal de su padre. O sea que este mal causa daño. Y la murmuración es un pecado, la murmuración nos destruye. Entonces el problema no está afuera, el problema está en mi corazón. Y está en su corazón. La queja daña nuestros corazones. Como dije, podemos estar en desacuerdo, pero lo que no podemos hacer es dañar a otros, porque cuando yo le cuento algo a otra persona, ahora no solo estoy dañándome yo, sino que estoy dañando a la persona que me está escuchando y también daño mi relación con el que estoy, de la persona a la que yo estoy murmurando. Ahora, cuando vemos a la persona de que hemos estado murmurando, esto es una avalancha. Primero empieza como un chascarrillo, luego como una queja, luego una murmuración, y luego cuando me encuentro con el hermano del que he estado murmurando con otro, tengo que ponerme máscaras de hipocresía. ¿Qué tal, hermano? Dios te bendiga. Yo lo estaría saludando a usted, pero usted no sabría de lo que yo estuve hablando de usted el día de ayer. Pero lo más triste, ¿sabe qué es? Esto es lo más triste, lo más delicado, ¿sabe qué es? Que la murmuración entristece a Dios. Contristamos al Espíritu Santo que habita en usted, que habita en mí, porque Él está escuchando mi murmuración. Pueda que yo hablé del hermano o de la hermana y pueda que usted o cualquiera no me escuche, pero Dios me escuchó, Dios me vio. Dios me vio. Mire conmigo lo que dice Levítico 19:14. Y este texto como que un poquito así como que no lo podemos así como a cabalidad entender. Levítico 19:14.
no maldecirás al sordo. Bueno, si de todas maneras no me oye, pues, ¿verdad? No maldecirás al sordo. Bueno, el sordo no escucha mi murmuración. Mi maldición no la escucha el sordo. Y delante del ciego no pongas tropiezo. Bueno, el ciego no ve lo que yo he puesto como trampa para que él se caiga. Pero miren lo que sigue después, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Entonces el sordo no se entera, pero Dios sí. El ciego no te ve, pero Dios sí te ve, Dios sí me ve. Entonces hemos entristecido a Dios y luego venimos y tomamos la cena. Y tomamos la cena y yo con aquel no me puedo ver. O con aquella no le puedo saludar. Proverbios 26, 20. La murmuración, hermanos, es un cáncer que destruye a la iglesia. Y creo que este sermón está, creo yo, providencialmente, porque como dije, pueda que no sea el caso nuestro, pero puede ser que en el futuro ya nosotros estemos preparados para poder hacer frente a este pecado. Porque mire usted si usted puede detener la murmuración. Proverbios 26, 20. Sin leña se apaga el fuego. O sea, viene alguien a mí y me dice, mire, callado, no digo nada. Y donde no hay chismoso, sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Y para ir terminando, dije que esta sección la vamos a terminar el otro domingo. Pero voy a hacer una pregunta y lo voy a hacer con mucho cariño, con mucha honestidad. ¿Es usted chismoso? Y lo estoy haciendo genuinamente, hermano. ¿Es usted chismosa? Lo estoy haciendo genuinamente. No estoy jugando. No estoy bromeando. Es ustedes. Somos chismosos. Vamos al tribunal de nuestra conciencia una vez más. Somos chismosos. La Biblia dice que donde no hay murmuración cesa la contienda. Mi carne se va a querer quedar escuchando todo eso, pero el Espíritu me dice, corre de ahí. No es cierto, nosotros queremos escuchar, mire hermano, yo le llamo porque el hermano fulano pasó esto y esto y esto, y yo voy a querer decirle, mira, ¿sabes qué? No, pero yo me quiero quedar. ¿Y qué pasó? Cuénteme, ¿verdad? Yo me voy a querer quedar, pero yo tengo que correr. Necesito tener dominio propio, orar, estar lleno del Espíritu para poder parar la contienda, para poder parar la murmuración. Y pudiéramos imaginarnos al apóstol Pedro, a Juan, a todos los apóstoles y decir en este escenario del capítulo 6, Pedro o Juan, yo estoy predicando, he estado aquí dedicado a la oración, he estado predicando, eso es lo que está diciendo en el capítulo 6 de Hechos. Pedro, Juan, Santiago, yo estoy predicando y he estado dedicado a la oración. ¿Y sabes qué, Pedro? Todavía me duelen los latigazos que me dieron la semana pasada, todos los azotes que me dieron cuando nos metieron a la cárcel ahí, nos trajeron ante el concilio. Y sabes qué, todavía me duelen esos garrotazos. Pero escucho que allá afuera, escucho que no están repartiendo bien las necesidades que tienen las viudas. Tenemos en la iglesia, en la distribución, no se está haciendo bien. Y lo peor, que no me dicen a mí, sino que andan ahí murmurando. Y todo esto está pasando, Juan, ¿no te has dado cuenta? Y pareciera imaginarnos y pareciera decir, yo ni siquiera me he enterado. Entonces tenemos que hacer algo. Y la idea ahí
a través del Espíritu Santo dice, tenemos que hacer algo, tenemos que organizarnos. La palabra sí tiene que seguir siendo predicada. Los hermanos, los apóstoles tenían que seguir orando, tenían que seguir predicando para que más gente viniera al Señor. Entonces las necesidades que estaban surgiendo eran ya necesidades ya de creyentes, ya de convertidos, que ya no necesitaban prácticamente el Evangelio en un sentido de que no habían creído, ya habían creído, sino que eran necesidades básicas para la vida diaria. Y entonces ahí tenemos que hacer algo. Y la decisión es, versículo 3. Versículo 2, ven el versículo 1, voy a regresar. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, que los griegos estaban quejándose que sus compatriotas no estaban recibiendo la ayuda necesaria en la distribución diaria, eran desatendidas. Entonces, como resultado de esas murmuraciones que estaban causando daño, los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, ¿saben qué? No podemos nosotros dejar la palabra de Dios para servir a la mesa. Yo no puedo dejar de predicar para atender estas necesidades que son un poco menos importantes que el mensaje de la palabra de Dios, aunque sí es importante. No podemos dejar de dedicarnos a la predicación para servir a las mesas. Versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones con estas cualidades, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y si queremos ahondar un poquito más, todo lo que ellos tenían que hacer, tenían que ser hombres llenos del Espíritu Santo, o sea, hombres que habían reconocido al Señor como Salvador, como Dios, que el Espíritu Santo había sido depositado en ellos, pero que también fueran sabios a la hora de tomar decisiones. Tenían que aplicar la sabiduría a la hora de llevar a cabo un juicio. ¿Cómo administramos esto, hermanos? ¿Cómo ayudamos por aquí? ¿Cómo cubrimos este espacio por allá? Y yo no podría venir a decir, ¿cuánto hay? Dáselo todo. O sea, como si solo una persona, tiene que haber mucha sabiduría, mucho tacto para poder, por eso es de que tiene que haber sabiduría en estas cosas, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esa es la labor, y es por eso es que el Espíritu Santo sabía la necesidad de la organización, sabía que hombres habían sido delegados para la predicación. Entonces, cuando ya la predicación ha resultado, ha traído sus frutos y los números de gentes están viniendo, entonces estos siguen haciendo esto, pero para poder cubrir todo esto, entonces necesitamos ayuda. Y entran ahí los diáconos, entran ahí los servidores y las servidoras también. Hay quienes dicen de que aquí se quedan afuera las hermanas. Para mí, forma de ver, las hermanas pueden fungir como diaconisas. No está cerrado eso. Y podríamos hablar la próxima semana un poco de esto. Entonces la decisión es, tenemos que buscar varones, tenemos que buscar hombres y mujeres que nos ayuden en esta labor, personas que nos ayuden. Pero como ya hemos dicho, el diablo siempre ha querido silenciar a la iglesia. ¿Cómo? A través de la murmuración. Y como el mensaje del sermón es, y seguirá siendo hasta el próximo domingo, se buscan servidores, vamos a ir cerrando con la pregunta. Varias. ¿Soy yo un problema? ¿Está detrás de mí un problema dentro de mi iglesia?
soy murmurador. Y la pregunta que les hice con mucho cariño y respeto, ¿es usted chismosa o chismoso? Y la última, encontraron a 7, buscaban a 7 hombres y algunos preguntan, ¿por qué 7? 7, ¿por qué no 20? ¿Por qué no 30? ¿Por qué no 2? ¿Por qué? Bueno, para la cultura, el número 7 para la cultura hebrea era un número perfecto, 7 días de la creación, bueno, muchas cosas ahí pudiéramos mencionar y es muy probable que por eso sea, pero la pregunta es, estos hombres buscaban a 7 hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y con sabiduría para poder encargarse de ese trabajo. La pregunta sería, ¿estoy dispuesto yo? Primera y segunda, lleno de estos requisitos. Porque una de las cosas que a veces se comete error es, puede venir una esposa y puede venir a la iglesia y a los ancianos de la iglesia y nos puede decir a nosotros, mire, ahí tengo a mi esposo, viera que le gusta tomar y le gusta fumar y no viene a la iglesia, pues no ora no lee la Biblia, no, o sea, está un poco alejado de Dios, pero cree que lo puede poner a servir para que no se vaya, para que se quede en la iglesia y cometiera un gravísimo error. Yo, si le permito a alguien en esa condición servir, porque lo primero que tiene que ser es lleno del Espíritu Santo, tiene que ser creyente. Y si no es creyente, es por eso que nosotros vemos el resultado en las iglesias, que todos se comen los unos con los otros, se devoran los unos con los otros, se destruyen los unos con los otros, porque no son creyentes. No están llenos del Espíritu Santo, no tienen buen testimonio y no tienen sabiduría para estas cosas. Cierre sus ojos conmigo, vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por tu misericordia, por el privilegio que nos das de abrir tu palabra, por el privilegio, Señor, que tenemos de ser llamados hijos de Dios. Te ruego, Señor, que este problema que tenían estos hermanos ahí en la iglesia primitiva en el primer siglo sea para mí de una exhortación genuina y sincera, Señor, en donde tengo que considerar si yo estoy llevando a cabo pues esta labor de dividir. Y si es así, Señor, permite que yo pueda arrepentirme de ese pecado y que yo pueda detener cualquier tipo de actitud parecida a esa. Y en un caso pues muy personal, Señor, ¿qué beneficio tendría si yo después de predicar a mi iglesia me baje y cometa este pecado? Por eso, Señor, ayúdame y ayuda a mis hermanos a que guardemos nuestros corazones de estas cosas. Queremos ser fieles a ti, fieles a tu palabra. Danos, Señor, la ayuda de tu Espíritu, la habilitación de tu Espíritu para poder tener dominio propio, el fruto del Espíritu prácticamente. Gracias, Señor, por cada hermano, hermana que está entre nosotros. Ayúdanos, Señor, y permite que podamos ser intencionales en la santificación, Señor. Te lo ruego, ayúdame a mí. Te necesito. Ayuda a mis hermanos, Señor. Nos consideramos débiles ante ti y confesamos nuestra debilidad a ti, quien es el único que puede ayudarnos.
Oramos estas cosas en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.